Vamos a comenzar con la parte de historia universal. ¿Qué tenemos ahora en historia universal? La vez pasada estábamos hablando de los bárbaros, de los reinos bárbaros. O sea, primero los bárbaros, luego los reinos bárbaros. Ahora estamos entrando a lo que es, ¿qué cosa? Estamos entrando a lo que es la denominada, pues, Edad Media. La Edad Media. Es el tiempo de los árabes, es el tiempo del imperio carolingio, es el tiempo del imperio bizantino, es el tiempo del feudalismo. Si nunca han escuchado eso, vamos a comprenderlo en esta oportunidad. Si ya lo has escuchado, entonces quiere decir que vamos a refrescar esa memoria, ¿no? El porqué de la importancia de estos pueblos, ¿ok? Ahora, guíate de lo que voy resaltando, por favor. Ya, guíate de lo que voy resaltando, que es lo necesario que tenemos que saber. Mira, ve. ¿Cómo se llama el tema? Imperio Bizantino. Imperio Bizantino. Acá un primer punto. Si tú te das cuenta, ¿ya? No es tan buena la imagen, pero acá te das cuenta, este personaje central, vestido totalmente de negro, y acá tiene como una aureola, ¿sí o no? Una aureola. Si tienes una aureola acá en una imagen, ¿qué te da a entender? ¿Qué puedes pensar? ¿Qué puedes hacer tu hipótesis? ¿Qué puede representar eso? ¿Mm? A ver. Es cristiano. Exacto, que es un santo. Ángel, que es un santo, correcto, muy bien. Aleli, dime, ¿algo? No, profe, queda el chat. Exacto. No, sí lo leí, sí, ya lo leí ya. Que es un santo, correcto. Eso es, sino que respondieron igual ahí. Y entonces, me da la idea de que es un santo, de que tiene un poder de carácter religioso teocrático. Me da esa idea. Vamos a ver qué tan cierto es y de dónde salió esta idea. Vamos por lo siguiente. Recuerda, Imperio Bizantino. Primero, la ubicación. El núcleo geográfico, ¿ya? Todo lo amarillo, por favor. Ubicación. El núcleo geográfico, ¿ya? El núcleo geográfico fue la península balcánica. O sea, lo que es, ¿qué cosa? Lo que es Grecia. Grecia. Porque la península balcánica es Grecia, por si acaso. Entonces, la península balcánica. Ok, eso es Europa Oriental. La península balcánica. ¿Listo? Y además el Asia Menor. ¿Cuál es el Asia Menor? Tú me vas a decir el actual Turquía. El actual Turquía, por si acaso. Eso es la ubicación. Durante el siglo VI. Norte río Danubio, sur desierto del Sahara, el este de la región de Mesopotamia, el oeste de la península ibérica. Normal esto, pero tú me vas a saber lo amarillo. ¿Me entiendes? Eso es lo básico. Eso es lo necesario. Es lo que yo necesito que aprendas. ¿Ok? Ahora, para poder complementar eso, vamos al mapa. Mira el mapita. Cuando me habla de la península balcánica, por si acaso, balcánica es esto de acá. Es de los Balcanes, lo que es Grecia. ¿Me entiendes? Y cuando me dice el Asia Menor, actual Turquía, cuando me hablan de eso, me hablan de todo esto de acá. Turquía. ¿Me entiendes? Entonces, eso es el territorio que va a abarcar, principalmente. Ahora, si yo tengo que marcar uno, o sea, tengo que responder de todas maneras, o Turquía, o Grecia, o los Balcanes, o la zona del Asia Menor, el Asia Menor, donde está qué cosa, mira la ciudad más importante del Imperio Bizantino, y esta ciudad si tú la conoces, acá está, mira, la ciudad más importante, esta acá. Sí logras ver cuál es, ¿no? Sí logras ver cuál es. Exacto. Estamos hablando de Constantinopla. ¿Está bien? Ahora, una vez que hemos visto el mapita, tenemos que ver de dónde viene esto. ¿De dónde viene? Y mira por acá. Dice. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En el año 395 después de Cristo, se produjo la división del Imperio Romano. O sea, ya debo saber que el origen del Imperio Bizantino está en el Imperio Romano. ¿Está bien? Está
en el Imperio Romano. ¿Correcto? El origen del Imperio Bizantino está en el Imperio Romano. Eso es clarísimo. Está en el Imperio Romano. ¿Está bien? Dando origen al llamado Imperio Romano de Oriente. O sea, a ver, si tú recuerdas Roma, porque en algún momento de la historia hicimos Roma, ¿ok? Roma se dividió. Vamos por acá. Borro esto de aquí. Ahora, recordarás que Roma se dividió en dos partes. ¿Cuáles son esas partes? Esto acá. Huash. Todo completo era Roma. Pero donde estoy poniendo esta parte negra, se dividió. Y esto de acá, todo esto que está entre rosa, palo rosa, era ¿qué cosa? El Imperio Romano de Occidente. ¿Me entiendes? El Imperio Romano de Occidente. Y todo lo que está acá a la derecha era el Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? ¿Me entiendes? Este era Oriente y este era Occidente. ¿Está bien? Esto de aquí, esto de aquí, esto de acá, el Imperio Romano de Occidente, Teodosio, el que dividió el imperio, se lo dio a su hijo llamado ¿qué cosa? Honorio. Honorio. Se lo dio a su hijo llamado Honorio. ¿Está bien? Y el Imperio Romano de Oriente se lo dio a su hijo llamado Arcadio. O sea, lo dividió entre sus dos hijos. Eso es en la historia de Roma. Ahora, Roma de Occidente continuó su vida normal, pero fueron invadidos por los bárbaros. Los que estudiamos, ¿te acuerdas? Por los bárbaros. Mira cómo quedó el imperio. Dividido por reinos bárbaros. En cambio, si te das cuenta, todo acá es de un solo color. Amarillito. ¿Qué quiere decir? Que el Imperio Romano de Oriente, ¿qué pasó? Continuó su vida normal, sin influencia de los bárbaros. Su primer gobernante fue Arcadio, y de ahí continuó su vida normal el Imperio Romano de Oriente. Pero ese Imperio Romano de Oriente, para no confundirse, agarró y ¿qué cosa? Le llamaron a su territorio el famoso Imperio. ¿Cuál es el que estamos tocando el día de hoy? ¿Imperio qué? Imperio Bizantino. ¿Me entiendes? Imperio Bizantino. O sea, el Imperio Romano de Oriente se transformó en Imperio Bizantino. Ahí está. ¿Me entiendes? ¿Y por qué hizo eso? Porque este lugar de acá, llamado Constantinopla, antes de llamarse Constantinopla, ¿ok? Se llamó Bizancio. Y era una ciudad griega. Luego de Bizancio se llamó Constantinopla. Y luego de Constantinopla se llama actualmente Estambul o Istambul. Si has visto tu novela turca, tranquilamente conoces este lugar. ¿Ok? ¿Eso qué cosa es? Lo que acabamos de hacer en el mapa. El origen. Acá está. El origen del Imperio Bizantino está en el Imperio Romano de Oriente. Se denominó así porque Bizancio era el nombre antiguo de su capital. ¿Cuál es el nombre antiguo de su capital? Constantinopla. O sea, Bizancio, Constantinopla. Ya está. Punto. Concreto, ¿ah? Concreto. Sigamos. ¿Cuáles son las características de este imperio? Y acá hay una imagen que otra vez refleja lo que te mostré en la parte inicial. Parte inicial, acá está. Esto de acá, aquí. Porque quiero que se entienda claramente que el poder que tenía un gobernante del Imperio Bizantino no solamente era de carácter político, sino era de carácter religioso. Religioso. ¿Me entiendes? Eso es. Por ejemplo, primer punto que debes saber. El Imperio Bizantino tenía provincias. Así como el Perú tiene departamentos o regiones,
regiones, es lo lógico. Luego provincias, ya. Lo que pasa es que el Imperio Bizantino tiene provincias. ¿Cómo se llaman las provincias? Temas. Temas. En la actualidad, una región en el Perú lo dirige un gobernador regional. Una provincia en el Imperio Bizantino lo dirige un estratega o un exarca. Así es. Un estratega o un exarca. Ese es el primer punto que debes saber. Segundo punto más importante, esto sí te voy a preguntar. El emperador, si es un imperio, el que está ahí es un emperador. El emperador de Bizancio se le llama ¿qué cosa? Basilius. Basilius. O sea, yo puedo decir emperador o Basilius. Basilius o emperador, es lo mismo. Emperador o Basilius. Basilius o emperador, es lo mismo. Por si acaso. Por si acaso. Ya puedo decir lo mismo. Ostentaba un poder teocrático y absoluto. Lo que te dije hace ratito. Poder teocrático, o sea, de carácter religioso, y poder absoluto, o sea, poder político absoluto. Tomaba todas las decisiones. Listo. La primera dinastía teodosiana, emperador Teodosio el Grande. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Déjalo ahí, pero ¿por qué? ¿Quién es el que dirigió el Imperio Romano? Teodosio. ¿Entre sus hijos quién? Honorio y Arcadio. Teodosio es el que hizo primero. O sea, ¿quién hizo todo esto que ha visto acá? Arcadio, Honorio. ¿Quién hizo todo esto? El emperador Teodosio. ¿De dónde era Teodosio? Del Imperio Romano. Cuando todo estaba junto. Cuando todo estaba junto. Profesor, o sea, a ver, para entenderlo, profe. Las clases pasadas de Historia Universal vimos la historia del lado izquierdo del mapa. O sea, la invasión bárbara, los reinos bárbaros. Correcto. Ahora vamos a ver el lado derecho. Correcto, muy bien, así es. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, sigamos. Lo amarillo, por favor. Economía. La economía. ¿Cómo es la economía? A ver. Ubicada entre Europa, Asia y África, era el centro comercial del mundo de la época. O sea, ¿a qué se refiere? El Imperio Bizantino era la zona comercial más importante de todo ese tiempo. Era centro de comercio mundial. Europa, Asia y África iba hasta ese lugar para poder comerciar. Ahí llegaban, por ejemplo, rutas comerciales de la India, la ruta de las especias, de la China, la ruta de la seda. ¿Entiendes? O sea, todos querían llegar a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, para poder comerciar. Ahora, para poder comerciar, no todo es trueque. Tienen que tener una moneda. Y la moneda más poderosa de la época en aquel tiempo, acá está, era una moneda de oro que los bizantinos le llamaban ¿qué cosa? El besante. El besante. ¿Cómo se llamó la moneda bizantina? El besante. ¿Y de qué era? Oro. El besante de oro. La moneda bizantina, el besante de oro. La moneda bizantina, el besante de oro. Acuérdate, ¿eh? Ahora, de carácter cultural. Predominó la cultura helenística, griega. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cultura griega influenció en los bizantinos. La cultura griega influenció en los bizantinos. Pero no solamente la cultura griega. O sea, porque a veces cuando se dice esto, el estudiante automáticamente ya quiere preguntar, entonces profesor, ¿solamente influencia de la cultura griega? No, esto no es matemática. No es exacto. Influencia de la cultura griega. Punto. Listo. Más influencia persa. Más influencia romana. Pero si tengo que marcar un solo grupo, solamente es Grecia. Griega. Nada más. Nada más. Incluso el idioma que hablaban era el griego. Los bizantinos, por más que eran, o sea, si uno mira su origen, oye, pero vienen de Roma, ¿cómo van a hablar griego? Era su costumbre, era su diferencia
frente a los demás pueblos. ¿Está bien? Era su diferencia frente a los demás pueblos. Que quede clarísimo. ¿Está bien? Listo. Religiosa. El emperador Basilius. Recuérdalo, mira por acá. El emperador o Basilius, acá está, Basilius, era a la vez líder religioso, ¿sí o no? Ok, claro, líder religioso. Él mismo era el líder, ¿sí o no? Correcto, muy bien. ¿Y cómo se llamaba al máximo líder religioso entonces? Era el emperador, profesor, el emperador, el Basilius. Sí, pero cuando tenía, o sea, una característica sobre todo de carácter religioso, ¿cómo se le llamaba? Acá está, patriarca. Patriarca. Que es el nombre que hasta la actualidad se le da. Patriarca. Patriarca. Ok. Líder religioso, patriarca. Pero es el mismo emperador, profe. El mismo emperador. El mismo emperador. ¿Qué dice? En el año 1054, o sea siglo XI, se produjo, ¿qué cosa? Aquí, el llamado cisma de Oriente. ¿Qué es eso, profesor? ¿No? Ahorita lo vamos a ver más adelante. El cisma de Oriente, año 1054, que da origen a la iglesia ortodoxa griega. ¿Ah? ¿Mi iglesia ortodoxa griega? Nunca he escuchado eso, profesor. ¿Ortodoxa griega? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí lo has escuchado. De los hechos más relevantes que vamos a tener de este imperio, tenemos, por ejemplo, el gobierno de Justiniano. O sea, pues un ratito, 527, el otro, esto de acá ocurrió en el 1054. Profe, ¿qué? ¿Tanto tiempo gobernó? ¿Qué pasó? Señores, hay muchísimos gobernantes. Lo que pasa es que se enseña solamente los más importantes. Y en este caso, el más importante. Si me hablan de un gobernante del Imperio Bizantino que destacó frente a todos los demás, en un imperio que duró cerca de 1000 años de existencia, 1000 años de existencia, estamos hablando de este que estás viendo en la diapositiva. Justiniano. Justiniano. ¿Ok? ¿Cuál es su objetivo? Reconstruir el antiguo imperio romano, que estaba cayendo en manos de los bárbaros. ¿Ok? ¿Quién le va a ayudar a eso? Sus dos grandes generales. Tienes que recordar a estos generales, Belisario y Narcés. Los dos grandes generales que lo apoyan, Belisario y Narcés. ¿Qué cosa logró? Logró derrotar a los vándalos que estaban en el norte de África. Logró derrotar a los ostrogodos que estaban en la zona de Italia. Logró derrotar a los visigodos que estaban en una parte de España. La otra parte no la logró. ¿Y qué estableció? El imperio de Justiniano, el imperio bizantino. Mira, o sea, fueron por acá. Fueron por acá. Esto no les correspondía y fueron por acá. Desde aquí, mira por acá, desde aquí, Constantinopla, desde aquí pudieron expandirse. ¿Cómo te das cuenta también? Acá, en este mismo mapa, a pesar que tiene imágenes, varias cosas. ¿Ves lo amarillo? Ahí está, ese es lo clásico. ¿Ves lo rosado? Es la expansión. ¿Cómo lo sabe? Acá está, mírale. Imperio de Justiniano, Imperio Romano de Oriente. Imperio Romano de Oriente, ¿qué era? Lo amarillo. Imperio de Justiniano, lo amarillo más lo rosa. Lo amarillo más lo rosa, mírale. Lo rosa. ¿Ves lo rosa? Ya. Eso mismo, acá. Ahí está. Lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, trató de recomponer, restaurar el imperio. Eso quiso hacer Justiniano con sus generales Belisario y Narcés. Trató. Porque esto duró un poco nada más. ¿Ya? Eso es. Esto es lo más importante, lo amarillo. ¿Qué más? Máxima obra de Justiniano. Acá nadie lo va a, como se dice, poder superar. ¿Quién fue? Triboniano, un jurista.
Justiniano contrata a Triboniano. Y lo contrata para que haga una obra. ¿Cuál? El Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis. El Código de Derecho Civil. El Corpus Juris Civilis. Ok, acá está. Corpus Juris Civilis. Justiniano I. Ahí está. ¿Quién lo mandó a hacer? Justiniano. ¿Quién lo hizo? Triboniano, el jurista. ¿De qué trata? Trata de lo siguiente. Todo el derecho romano, todas las leyes que se dieron en Roma, todas fueron sintetizadas, resumidas, organizadas por Triboniano en este Corpus Juris Civilis o Código de Justiniano. Sus partes eran el Códex, el Digesto, las Institutas, las novelas. Tú tienes que saber simplemente que es la recopilación de todas las leyes del Imperio Romano. Repito, recalco, es la recopilación de todas las leyes del Imperio Romano. ¿Ok? Ese es el Código Justiniano o Corpus Juris Civilis hecho por el jurista Triboniano. La más grande obra jurídica de la época. ¿Está bien? Eso es lo que hizo. Y otra cosa más que debes saber es esta majestuosidad. Si bien se hicieron murallas, caminos, escuelas, lo que quieras, lo que va a destacar y lo que tienes que conocer es la Catedral de Santa Sofía, la Catedral del Santo Saber. Recalco, si has visto tu novela turca, has visto esto acá, esta iglesia. ¿Entiendes? Toda una construcción impresionante con sus cúpulas, con sus torres, influencia griega, influencia persa, influencia árabe después. Esa iglesia ha pasado por varias religiones. ¿Cómo se llama? La iglesia de Santa Sofía, Catedral de Santa Sofía. Es la catedral iglesia más importante del Imperio Bizantino y la más destacada de toda su historia. Santa Sofía, santo saber, no te olvides, porque Sofía es saber. Y acá vamos a ver los 2 episodios más fuertes que vivió la historia de Bizancio, la historia del Imperio Bizantino. Número 1, esto de acá. Esto sucedió antes que rompan totalmente, porque la ruptura total fue en el 1054, como lo vimos hace ratito. Esta es una previa. ¿Cómo se llama? La crisis de las imágenes o querella de Iconoclasta. Crisis de las imágenes o querella de Iconoclasta. Su mismo nombre lo dice. Crisis de las imágenes. Las imágenes. Señores, el emperador León III, patriarca de Constantinopla, el emperador León III, patriarca de Constantinopla, líder religioso máximo de Constantinopla, acusó de idólatras a todos aquellos que rendían cultos a imágenes, ¿ok? O a íconos religiosos. Son idólatras. Un momento, pero la iglesia dice que nosotros debemos tener santos y adorarlos y todo eso. El emperador León III de Bizancio dijo, no, esa es idolatría. Por lo tanto, yo determino lo siguiente. Voy a eliminar todas las imágenes que ustedes adoran de todas las iglesias del Imperio Bizantino. O sea, ¿tú te imaginas que un líder religioso diga, a partir de ahora, en todas las iglesias del Perú, no debe haber ninguna imagen, ningún santo, ninguna santa, ningún yeso ni nada? Sería fea la iglesia. ¿Cómo dice Salerí? Sería fea la iglesia. Por eso te digo. O sea, sería bastante chocante, ¿sí o no? Bastante chocante. La gente está acostumbrada. Pero el emperador, el patriarca de Constantinopla, León III, así lo hizo.
Decía qué cosa, que esas imágenes solamente servían para qué, para que se enriquezcan los sacerdotes, porque mucha gente dejaba sus ofrendas, sus monedas en cajas que estaban al costado de cada una de esas imágenes. Eso dijo. Como el patriarca de Constantinopla, o sea, León III, estaba subordinado al Papa, o sea, el Papa mandaba en aquel tiempo, provoca la reacción contraria de los papas. Claro, pues no se van a quedar callados, porque ellos mandan. ¿Quiénes se enfrentaron a los emperadores bizantinos? O sea, ya sabes que aquí, ¿qué cosa? Se enfrentaron por este motivo. Los de Roma versus los de Bizancio, Constantinopla. La crisis llegó a su fin cuando se restableció el culto de las imágenes. Pero ya la unidad de la iglesia, ¿qué cosa? Quedó resquebrajada, ¿sí o no? ¿Por qué? Ya se habían peleado, ¿sí o no? Entonces, hay cierto problemita, ¿sí o no? Queda ahí un rezago de que están peleaditos, ¿sí o no? Me tienes que saber, en el año 1054, cisma de Oriente, el Papa San León IX, o sea, el Papa de Roma, y el patriarca bizantino, del Imperio Bizantino, Miguel Cerulario, se excomulgaron mutuamente. Tú sabes qué es la excomunión, ¿sí o no? Es ponerte fuera de la ley de Dios. Si tú eres creyente, eso es lo peor que puede suceder. Si eres no creyente, normal. Pero que te excomulguen es ponerte fuera de la ley de Dios. Y mira, el Papa de Roma se lo dice al patriarca de Constantinopla, lo deja fuera de la ley de Dios. Y el patriarca de Constantinopla se lo hace al Papa San León IX de Roma. O sea, ambos se excomulgan. ¿Entiendes? Ambos se excomulgan. Es como, por ejemplo, tengas los dos profesores y el mismo examen, y uno diga, no, esta no vale. No, esto sí tiene que valer, yo lo he leído. Sí, pero la lectura depende de ti, o sea, eso no vale. No, pero sí vale. No, pero no. ¿Me entiendes? Eso es. Los dos de la Iglesia Católica se pelearon y se pelearon desde ese momento hasta ahora. Hasta ahora, por eso te he enseñado que existen dos líderes. Se produjo la ruptura definitiva de la cristiandad. Ruptura definitiva. La Iglesia de Oriente adoptó a partir de ese entonces el nombre de Iglesia Ortodoxa Griega. Aparece la Iglesia Ortodoxa Griega. Ahí está. Aparece la Iglesia Ortodoxa Griega. Así funciona. La Iglesia Ortodoxa Griega. Esa es la que aparece. Esa es la nueva. Y ahora por eso tenemos dos. Imperio Romano Imperio Romano. ¿De qué estoy hablando? Iglesia Católica Apostólica Romana. Iglesia Católica Ortodoxa Griega. Y lo último, el fin del imperio. Te dije que duró aproximadamente un siglo. Mira, 1453, la toma de Constantinopla por los turcos. Profe, ¿eso no fue una de las causas de los viajes de Colón? Correcto, de la expansión europea, claro. Fue una de las causas. Por eso yo te dije que Constantinopla era ¿qué cosa? Era el centro del poder comercial. Y cuando los turcos llegaron ahí, no dejaron que ese comercio continúe. Y por lo tanto, buscaron nuevas rutas. ¿Me entiendes? O sea, todo va adquiriendo sentido. Los turcos otomanos tomaron la ciudad y no dejaron comerciar a los cristianos. Los turcos otomanos son seguidores de Alá. Los turcos otomanos, dirigidos por Mahomet II, tomaron la ciudad de Constantinopla. Eso es. ¿Entiendes? Tomaron la ciudad totalmente de Constantinopla. Ahí está. Eso es. Poniendo fin al imperio bizantino. Se acaba el imperio bizantino. ¿Y quién fue
el último gobernante del Imperio Bizantino. ¿Quién fue el último? Constantino XI. Qué fácil, profe, al toque para recordarlo, Constantino XI. ¿Y cómo lo vas a recordar? Facilito pues, profe. ¿La ciudad cómo se llama? Constantinopla. ¿Y quién dirigía Constantinopla? Constantino XI. Ya está. Constantino XI. Y Constantino XI cae en manos del turco otomano llamado Mahomet II o Mohamed II. Mahomet II o Mohamed II, que es lo mismo. Solamente cambias las vocales nomás. Ok, ese es el fin del imperio. Cuando los turcos otomanos toman totalmente Constantinopla. Se interrumpe el comercio, los europeos de Occidente están preocupados, van a hacer su expansión europea y el imperio bizantino se convertirá, ¿qué cosa? Se convertirá en territorio netamente árabe. Ya no tendrá influencia de la zona, pues, de Europa Occidental. ¿Se puede ver? Un ratito. Lo que interesa acá es todos los puntos verdes, ¿ok? ¿Cuál es la Todos los 3? puntos verdes. Ahora, vamos a lo siguiente. Aquí está. ¿No? Otro de los nombres con el cual se conocía al emperador o jefe supremo bizantino. ¿Cuál de estos nombres va? Otro de los nombres. Basilius. Sí. Lo dijimos. Basilius. Región geográfica principal que abarcó el Imperio Bizantino corresponde actualmente a... ¿Cuál es la zona que dijimos? Turquía. Correcto, Turquía. La ruptura definitiva de la cristiandad se dio en el enfrentamiento entre... Esto fue lo ultimito que dijimos. Lo ultimito que dijimos. ¿Ok? El Papa León IX y el patriarca Miguel Celulario. Sí, profe, en esa parte me equivoqué. Ultimita. El fin definitivo del Imperio Bizantino se dio con qué? Fue lo ultimito que dijimos. La toma de Constantinopla por los turcos. Los grandes generales que promovieron la expansión del Imperio Bizantino, también lo dijimos. Belisario y Narcés. Lo dijimos. Belisario y Narcés. Yo la acerté por la última. ¿Quién fue? Con Narcés. El último emperador del Imperio Bizantino que cayó ante los turcos otomanos. El último emperador. Lo dijimos, ultimito, ultimito. Y dijimos todavía que Constantinopla, Constantino, ahí está. La crisis de las imágenes azucareras iconoclasta fue iniciada por el León emperador III. bizantino. ¿Quién fue el primero de esto? León III. León III. Lo dijimos también en clase. Jefe de la iglesia de Constantinopla, que a la vez es el emperador. ¿Cómo se denomina? Patriarca. Patriarca. ¿Cómo se llama la construcción? ¿Cómo se van a equivocar Catedral de acá? Santa Sofía. ¿Cómo se van a equivocar acá? No se pasen, pues. Catedral de Santa Sofía, lo dijimos. Luego del cisma de Oriente del 1054, la iglesia cristiana de Oriente se le conoce también como la iglesia ortodoxa. Ortodoxa. Ortodox. Ortodoxa. ¿Ya ven? Todo se ha mencionado.